La política realmente al final es un asunto de trade-offs, intercambio, o sea, no puedes lograr todo. Pero a ningún político le gusta admitir eso. Hay que escoger entre tener luz estable y luz barata. Es una de las dos. Vamos a tener que pagar más de luz, pero vamos a tener luz siempre. No, el político te promete todo y el resultado es que no te da ninguna de las dos. En Estados Unidos se ha vuelto lo mismo, pero cuando empieza la presidencia, la naturaleza de las cosas es que no puedes cumplir todo lo que prometiste y ahí hay una desilusión y por eso que ahí siempre se pierde el medio término. En este caso, Trump mostró una agenda tan agresiva, tan inauditamente agresiva y brutal, que muchos demócratas dijeron, mira, este tipo puede ganar en los medios términos. Pero esta semana hay un cuestionamiento si eso es posible. Se ha mostrado esa grieta que hay en el movimiento MAGA por primera vez, termina en una derrota de Trump. No quepa duda, Trump acaba de firmar una ley para evitar que se le fueran por encima a su veto. O sea, el voto fue prácticamente abrumador. Make America great again. Derrotaron a Trump. Finalmente, sus mismos antiguos aliados se le viraron y hasta en reuniones cumbre decidieron decirle al presidente de frente, aparenta ser, en una reunión hasta con el Situation Room allí, donde están las decisiones más importantes de la historia, las decisiones de guerra y demás. Lauren Boebert y otras decidieron votarle a favor. Y entonces en el Senado no hubo una votación por lista porque lo que se hace es que se adopta y no hay oposición, así que se aprueba, no hay votación por lista. Así que unánime en el Senado, un voto en contra en la Cámara y el presidente de Estados Unidos publica diciendo o firma la ley diciendo queda publicado, pero esto va a dañarle más a los demócratas que a nosotros. Además, 2 estados republicanos han dicho que no van a hacer el gerrymandering solicitado por Trump. Así que parece ser que hay finalmente un pushback. Finalmente hay una posibilidad de que Donald Trump está perdiendo el poder que parecía implacable, indetenible hace nada. ¿Cuál es el futuro de MAGA y Donald Trump? Bueno, lo primero que quiero decir es que Trump está teniendo su primer momento Salcedo yo creo que en su vida política. Para los que no recuerdan sus clases de historia, en la leyenda puertorriqueña, es una leyenda pero muy divulgada, Salcedo es el primer español que los taínos, que cuestionaban esto de Espérate. Que lo de Diego Salcedo no pasó de verdad. No, es una leyenda. Eso, mira eso, Carlos. Es una leyenda. Yo nací creyendo eso, igual que... yo hay leyendas que son verdad, yo no estoy diciendo que es falso. Yo me he criado toda mi vida pensando que de verdad Colón no sabía que había descubierto algo nuevo. O sea, que decían eso. Sí. Usted, claro que Colón. Sí, tenía algún conocimiento de geografía. Pero bueno, el tema de Salcedo, vamos a decir que es una leyenda histórica, pero la leyenda es la siguiente, que los taínos le adjudicaban a los españoles pues, unas cualidades divinas y se cuestionaban si eran mortales. Y yo digo que eso es una leyenda porque los taínos ya llevaban, cuando los españoles llegan a Puerto Rico a colonizar, ya llevaban más de 10 años en la española y se sabía que eran mortales. Pero la leyenda dice que unos taínos en Puerto Rico decidieron probar si eso era verdad y ahogaron a un militar español de apellido Salcedo. Y pues, cuando vieron que no despertó, pues estaba muerto, pues descubrieron, mira, sí, confirmado, son mortales. Pues este momento para Trump políticamente, MAGA le ha demostrado a Trump que Trump es políticamente mortal. ¿A qué me refiero? A pesar del esfuerzo extraordinario de la Casa Blanca y todo el mollero político de Trump para evitar que se llevara a cabo el voto por la ley de transparencia con los archivos de Epstein, un grupo de representantes de MAGA, un grupo importante, incluyendo a Marjorie Taylor Greene y a otros,
pusieron su firma para descargar el proyecto, lograron 218 votos junto a los demócratas y finalmente Trump no le quedó más remedio que aceptar que si el Senado lo aprobaba, él lo iba a firmar porque se le podían ir por encima. Fue un voto abrumador. Entonces, esto es un golpe para Trump porque Trump por meses empezó a decir que el que apoyara eso era traidor, porque ahí no había nada, porque eso era una componente de los demócratas, pero no convenció al corazón de MAGA, que se quedó siempre con la teoría de que había gato encerrado en esos files, que había un encubrimiento de gente bien poderosa y ya no le importaba de qué partido era. Él trató de decir, mira, eso es para los demócratas, esos son los demócratas, pero decía dos cosas a la vez. Decían, eso a quien va a chavar es a los demócratas. Bueno, si los va a chavar, ¿por qué no lo hace? Al final, Trump, ayer por la noche, firma la ley de transparencia. Quiero decir una cosa, Jay, para que la gente sepa. Es muy pocas veces que el Congreso ha legislado de esta manera. Lo hicieron con respecto a la investigación de John F. Kennedy. Hubo una ley para divulgar todo lo que no fuera, ¿verdad? Digamos, documentos clasificados. Y lo hicieron con respecto a septiembre 11. Pero no es algo común que el Congreso tenga que legislar para forzar a un gobierno a que divulguen información sobre un caso. Y esta vez lo hicieron abrumadoramente. Lo que dice la ley, para que no se confundan, a partir de la firma, que fue anoche, el Departamento de Justicia tiene 30 días para publicar toda la información que aparece ahí, incluyendo la información de los vuelos a la isla de Epstein, la información de los emails, si había lista de clientes o no había lista de clientes, todo lo de. Pero hay un fine print. Si es información clasificada, el Departamento de Justicia puede redact. Eso significa puede tachar esa información. Y si hay información sobre casos vivos, investigaciones vivas del departamento, también puede eliminar esa información. Y por ahí hay un loophole, hay un pequeño hoyito donde podemos encontrarnos con que haya mucha área que esté redactada y Pam Bondi va a decir, pues yo estoy usando la ley y aquí está. O sea, que no se crean que ahora esto automáticamente todo se va a saber, pero se va a saber mucho más. Independientemente de eso, Trump ha tenido su primera derrota política de envergadura desde que retornó a la presidencia y propinada por líderes de su propio movimiento, del movimiento MAGA. Carlos, ¿y cuál es el futuro del movimiento MAGA? O sea, ¿tú crees que hay una estrategia de sustituir a Trump y de hacerle saber que él es sustituible? ¿Eso tú crees que es la larga lo que está pasando aquí con el grupo? Hay una lucha por el alma de MAGA, porque MAGA es la fuerza política más importante de los Estados Unidos en este momento. El Partido Demócrata no tiene el equivalente de MAGA en el lado, digamos, demócrata. Tiene un movimiento muy deprimido, que es lo que llaman el movimiento woke progresista. Y digo que está deprimido porque aunque ganó Mamdani, aunque ganó Mamdani, eso es en Nueva York. Mucha gente piensa que eso es lo peor que le pudo pasar a los demócratas, porque si esa es la línea de los demócratas, si la línea de los demócratas es reclamar la bandera del socialismo, es algo que en 3/4 partes de los Estados Unidos, fuera de pocas ciudades grandes del East Coast y quizás California, no es vendible. O sea, pero vamos a enfocarnos en MAGA. MAGA, hemos hablado aquí que MAGA es, como todo movimiento político, es una aglomeración de diversas fuerzas. Ahí, por ejemplo, en MAGA hay una fuerza evangélica. Los evangélicos están en MAGA. Pero también en MAGA hay todo el tech industry, los techno bros, lo que se llaman los oligarcas de Silicon Valley, se han alineado todos con MAGA, porque encontraron que con Trump ellos hacían mejor negocio y tenían menos amenazas de regulación que presentaban los demócratas.
Pero este tema divide el corazón del rollo de MAGA, porque mucha gente le creyó a Trump, mira, eso olvídate de eso, pero muchos dijeron que no. Y figuras como Tucker Carlson, que lo hablábamos hace poco, Nick Fuentes, que es un fringe figure, pero bien vocal, y al punto de que Tucker Carlson entrevista recientemente a Nick Fuentes, y Nick Fuentes, que es una persona bien controversial, pero ha estado diciendo, Trump nos falló, Trump no es MAGA, Trump ha querido encubrir, se ha hecho aliado de los oligarcas y de los malos y de los que tienen esta abuso de poder. ¿Y quién se va a beneficiar? La pregunta que tú hiciste. Yo creo que ahí hay una idea de que Trump no quiere ser lame duck, pero cada vez se está haciendo más insostenible que él sea el líder indiscutido. Y creo que hay una agenda para debilitar a Trump dentro del mismo MAGA y empezar a colocar otras figuras que puedan sustituirlo. Por ejemplo, Bannon no está ahí. Bannon cree que Trump debe correr un tercer término. De hecho, yo creo que esa es la demostración de que hay una lucha interna dentro del bando MAGA, porque Bannon es exactamente el antítesis de eso que tú acabas de decir. Bannon cree que Trump es el futuro de MAGA y que no es sustituible as we speak en este momento Donald Trump. Así es. Y eso te demuestra algo de que él ve que en el mundo MAGA hay, digamos, que otras personas que no van a tener la misma pegada o el mismo poder o la misma forma de ser, o pues no va a tener el contacto necesariamente, porque ahora mismo todo el mundo piensa que el sustituto pues es J.D. Vance y Marco Rubio. Esos son los dos. Esos son los dos papables. Correcto. Esos son los dos papables. Voy a hacer un comentario breve aquí. Bannon es... Porque aquí hay, vamos a decir que aquí hay distintos cultos dentro de MAGA. Bannon es el populista nacionalista, pero es anti-oligarquía de Silicon Valley. Él entiende, por ejemplo, Bannon es enemigo de Musk, es enemigo de los Bezos de la vida, porque él dice, esa gente lo que hacen es que usan la camisa de MAGA porque le conviene, pero lo único que les importa a ellos es ser multimillonarios y explotar al trabajador americano y no les importa nada. Y Bannon dice, no, lo que nosotros estamos haciendo es para el trabajador. Porque una de las teorías de Bannon es que el movimiento demócrata abandonó al trabajador americano y que le corresponde a los republicanos darle fuerza. Por eso es todo lo de anti-inmigración tiene el tono de que los inmigrantes le quitan el trabajo a los americanos. Ese culto de MAGA va por ahí. Pero, por ejemplo, J.D. Vance es una figura súper apoyada por importantes oligarcas de Silicon Valley como Peter Thiel. Peter Thiel fue cofundador de PayPal con Musk y es un conservador, o sea, es un pro-Trump, pero es el gran padrino, uno de los grandes padrinos que tiene J.D. Vance. Y estos son personas que ya hablan de que la democracia americana no es funcional y que tienen que haber unas élites económicas e intelectuales que lleven a Estados Unidos a ser competitivo otra vez, porque si le hacemos caso al pueblo, Estados Unidos se va a diluir y China va a ser el que domine todo. Esa es una de las teorías de los Silicon Valley Bros. Ellos entienden que la democracia dejó de ser funcional y por tanto no puedes hacerle caso a la masa. Y eso es parte de ese discurso. El mensaje de la masa de MAGA en esta semana es distinto. Es esas teorías de conspiración con que nos alimentaste por años no se fueron. No somos cínicos. Nos creemos los cuentos y por tanto ese memo lo recibieron todos los representantes del Partido Republicano al punto de que fue un voto casi unánime. Solamente un representante votó en contra porque dijo que quería proteger el nombre de las víctimas. Y como no le hicieron caso, pues él fue el único que votó en contra. Y en el Senado pues no hubo votación por lista. Ok, Carlos, el futuro de MAGA yo también tengo que plantearte que creo que hay, ¿verdad? Hay otras noticias que han pasado relacionadas con el tema de Indiana como Estado, que ha dicho que no va a hacerle caso a la solicitud de perder el Congreso, de reestructurar el Congreso.
La razón por la cual Trump insiste tanto en evitar perder el Congreso es obvia. El presidente Trump sabe que un Congreso en contra, lo cual le ha pasado a básicamente todos los presidentes. Históricamente los presidentes de Estados Unidos pierden el Congreso desde hace mucho, mucho tiempo. Los presidentes después de ganar en el próximo medio término pierden la Cámara de Representantes o el Senado. Y a veces lo pierden estrepitosamente. Correcto. Como pasó con Clinton, que perdió con el movimiento aquel de Newt Gingrich. Y fue tan fuerte que frenaron la agenda de Clinton por 2 años completamente. Pero Clinton, que era un político tan hábil, se supo reposicionar y gana la reelección. Pero sí, eso es muy común y eso ocurre porque la política en Estados Unidos, igual que en Puerto Rico, ha dejado de ser una política de comprender que no, vamos a ponerle, la política realmente al final es un asunto de trade-offs. No sé cómo traducirlo. Como intercambio. Intercambio. O sea, no puedes lograr todo. Pero ningún político le gusta admitir eso. O sea, tú nunca vas a escuchar a un gobernador de Puerto Rico decir, miren, hay que escoger entre tener luz estable y luz barata. Es una de las dos. Vamos a tener que pagar más de luz, pero vamos a tener luz siempre. No, el político te promete todo. No, te voy a dar luz barata y te voy a dar luz estable. Y el resultado es que no te da ninguna de las dos. En Estados Unidos se ha vuelto lo mismo. Pero cuando empieza la presidencia, la naturaleza de las cosas es que no puedes cumplir todo lo que prometiste y ahí hay una desilusión y por eso que ahí siempre se pierde el medio término. En este caso, Trump mostró una agenda tan agresiva, tan inauditamente agresiva y brutal, que muchos demócratas dijeron, mira, este tipo puede ganar en los medios términos. Pero esta semana hay un cuestionamiento si eso es posible, porque por primera vez se ha mostrado esa grieta que hay en el movimiento MAGA por primera vez, le termina en una derrota de Trump. No quepa duda, Trump acaba de firmar una ley para evitar que se le fueran por encima a su veto. O sea, el voto fue prácticamente abrumador. Sí, no fue unánime por un voto. No fue unánime por un voto. Ambos cuerpos. Ahí todo el mundo le dijo, señor presidente, esta usted no la va a ganar. Y Trump no está acostumbrado. O sea, yo he estudiado a la figura de Trump desde que él comenzó en la política. Trump nunca admite que está mal. Fíjate que él siempre... Nunca he escuchado ¿Tú alguna vez has escuchado a Trump en una entrevista decir, mire, yo reflexionando, esto que yo hice fue un error? No, al contrario. Él lo convierte en, no, eso yo lo hice tan bien que mira que tengo la razón. Y por primera vez aquí, él no está admitiendo un error. Él lo que está diciendo, pues ustedes quieren eso. Yo se lo firmo, pero ya verán que no va a hacer nada. Es una pérdida de tiempo. Y que van a llevar más a los demócratas que otra cosa. Que van a llevar a los demócratas y eso es lo que ustedes quieren, dale. Pero es una derrota. Hay una escena que la comentábamos donde se ha documentado públicamente en estos días. Trump invita a la representante, ¿cómo se llama? La de Colorado. Lauren Boebert. Lauren Boebert, que es una persona maga, defensora de la segunda enmienda, de las armas, una voz joven de las magas, igual que Marjorie Taylor Greene. La invitan a la Casa Blanca y la llevan al Situation Room. El Situation Room es el lugar quizás de las decisiones más trascendentales de geopolítica que toma un presidente. O sea, tú no llevas a cualquiera allí, pero la lleva ella sola, no lleva una delegación. Y en ese lugar está Pam Bondi, Kash Patel y el presidente. Y todo era para convencerla que retirara su apoyo a la resolución para que se descargara el proyecto en la Cámara. Y a pesar de esa presión, tú debes imaginarte lo que es eso. Sí. Tú ser vaga y tener al presidente, al director del FBI y a la directora de justicia, que son gente que te pueden meter preso a ti o a gente de tu familia. O sea, esto no es un juego. Convenciéndote de que a ti te conviene sacar tu nombre ahí y que ella se aguantara. Y por si acaso, algo importante. El Boebert tiene un historial en un cine.
Ok. Te dejo decir. Lauren Boebert fue una congresista que pasó por un divorcio confrontacional y en ese proceso de ese divorcio fuerte, pues salen un date al cine y pues ella, pues digamos que le dio placer a su pareja allí ¿verdad? En el cine y pues fue notoria y un escándalo. Sin embargo, no se quitó. Porque la estaban velando. La estaban velando, sí. Estaban grabando. Qué pena. Y entonces, pues, nada, cosas que pasan en la política, ¿no? Y en ese caso, pues, en la vida privada también. Que me pareció bien interesante porque te demuestra, recuerden a la congresista de California, liberal demócrata, que ella renuncia al Congreso porque su esposo filtra unas fotos de ella íntimas, supuestamente en unas acciones sexuales de intimidad con otra mujer, mientras que ella, ¿verdad? Demócrata liberal renuncia, mientras que la conservadora MAGA no renuncia. Y eso es interesante porque el estándar de pulcritud, digamos, o el estándar de transparencia o de religiosidad de cristianismo, pues lo tiene uno y no el otro. Pero sin embargo, en el caso de una congresista demócrata renuncia, en el caso de una republicana no renuncia. Interesante. Bueno, pero fíjate, esta persona que tú describes aguantó la presión y en la política, una representante que va para una reelección en unos meses, porque es en noviembre. O sea que en un año, vamos a decir que en un año ella tiene que enfrentarse, poco menos de un año, y que se enfrentara al presidente, es que ella entiende que le puede costar su escaño no enfrentarse al presidente. Lo mismo pasó con una gran aliada del presidente, Marjorie Taylor Greene, que hace semana y media el presidente públicamente en Truth Social dice que es una traidora y que traicionó al movimiento. Y ella dice, yo no soy un ave de paso del movimiento. Yo estuve desde el principio de MAGA y yo he dado todo por MAGA y he dado todo por este presidente, pero estas files se tienen que publicar. Es algo bien poco predecible. Si tú me hubieras hecho la pregunta, y es bueno decir cuando uno tiene la lectura y cuando no, si tú me hubieras preguntado en marzo, oye, ¿tú crees que MAGA se le va a virar a Trump y le van a sacar los files? Yo te iba a decir, no, si él no quiere, no. Hoy eso cambió. Fíjate, Carlos, yo en eso difiero porque tú y yo discutimos el tema y los dos decíamos que parecía que había encontrado finalmente la kriptonita. Sí, es cierto. Trump. Lo que pasa es que pero que se le virara. Como logró posponerlo tanto, yo llegué a concluir que pues mira, esa kriptonita no la usaron. Pero lo cierto es que eso se quedó ahí como... Eso es como cuando alguien, tú logras convencerlo, pero en verdad no lo convenciste. Y se quedó con eso. Y cuando pudo, se te viró. Sí, cuando llegan a una... ¿Se te viró? Cuando tú llegas a la mesa y filmas, pero no estás de acuerdo con lo que estás haciendo, pero lo estás haciendo porque pues ni modo. Pues me forzaron, pero eso se quedó ahí latente. Y vuelvo y te digo, gente como Tucker Carlson, que es uno de los ideólogos de ese movimiento MAGA más influyente, empezó a decir, esto no aguanta. Y yo aprecio a Trump, pero en esto ha fallado, esto no aguanta. Pues se le fue de las manos. Y ahora, a diferencia de lo que cree mucha gente, hay una percepción de que de ahí no va a salir nada. O sea, de esos files no va a salir nada que destruya a Trump. Pueden salir cosas comprometedoras, pero ya se sabe que hasta una tarjeta de cumpleaños le envió. O sea, eso nada lo hubiera tumbado. Pero ya los republicanos MAGA comprendieron que Trump no es MAGA. Y eso es un cambio total del poder de la presidencia en este momento. Porque ahora mismo ya tú los oyes y si miras los medios, están diciendo hay que pensar más allá del 2028. O sea, ya están diciéndotelo. Trump es un lame duck. Puede que esto impulse a Trump a tratar de decir, no, ahora es que yo voy. Pero ya te diste cuenta que si ya es mortal dentro de MAGA, puede ser que gente como J.D. Vance y otros, como Marco Rubio, que van a ser leales mientras tengan que serlo, pero básicamente están diciendo, tan pronto se resbale él, estoy yo aquí.
esto es la primera vez que Trump se ve con los pies de barro. Como figura política, no estoy hablando, se lo he dicho muchas veces a la gente, Jay, que gente que se enfogona, no, tú dices que Trump es un genio. Yo no creo que es un genio. Yo guardo la categoría de genio para poca gente y ninguno, no creo que hay ninguno ahora mismo, pero ha tenido hasta ahora el pulso que ningún presidente en tiempos recientes ha tenido de su base, hasta este issue. Este issue ha sido su momento Salcedo, su momento en que los taínos decidieron, mira, yo creo que este lo podemos ahogar. Y lo ahogaron. Políticamente puede revivir, pero ahora mismo está en el momento más débil de él desde la presidencia. Varias cosas. Primero, tengo que plantear que ha habido varias cosas que han ocurrido. Primero, obviamente, lo de los files de Epstein. Segundo, los comentarios entre él y Marjorie Taylor Greene. Tercero, Trump ha estado metiéndose mucho en la política internacional y si algo MAGA decía era que Trump que había que meterse solamente en temas de Estados Unidos, eso de estar metiéndose en Venezuela, de estar metiéndose por allá por Irán, de estar metiéndose con Ucrania, no, por allá, para lejos. Y eso también ha puesto un descontento en los grupos MAGA. También, hay que decirlo, el haber planteado hacer esta construcción de 350 millones en la Casa Blanca, a grupos MAGA lo ven como negativo, o ha habido críticas sobre eso. Su relación con Israel tan estrecha ha provocado que grupos de gente MAGA como Nick Fuentes, Tucker Carlson hagan unos criterios de, mira, pero tú eres de presidente de Estados Unidos o ¿Es America First o Israel First? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que se han hecho estos grupos y han estado planteando como un descontento con el presidente dentro de los grupos MAGA. Obviamente las pérdidas recientes que ocurrieron en las elecciones recientes, pero para mí esa no lo... Pero es la que están listando personas como que son de las cosas que han mostrado. No porque perdieran, sino porque perdieron por un mucho más amplio margen. Pero yo soy de los que piensa que si Trump no estaba en la papeleta, pues... Claro, pues él podía salir bien ahí, especialmente porque esas gobernaciones tenían un corte ideológico bien distinto. O sea, la gobernadora de Virginia es una cosa y Mamdani es otra cosa. O sea, él todavía salía bien. Esta se la propinó su propio partido. Y como hemos hablado, si tú quieres traer eso a la política local, que no es el tema de hoy, los partidos que están en el poder y que se sienten que están en el poder tienden a ser sus propios enemigos. O sea, las divisiones internas son las que desbancan a los partidos dominantes. A veces no es la oposición, porque la naturaleza del poder es así. Siempre lo hemos hablado tú y yo aquí. El PRI, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional, que por 50 años dominó por más la política mexicana, escogía dedocráticamente quién iba a ser el presidente en un consejo que llamaba el dedazo. Le daban un dedazo y ahora va a ser Salinas de Gortari y ahora va a ser el otro, hasta que llegó un momento en que las luchas internas entre ellos fue tan grande que permitieron que el PAN ganara y hubiera alternancia. Y en Puerto Rico no es un secreto histórico que el Partido Popular, que tenía un dominio por 20 y pico años desde que se fundó el Estado Libre Asociado y antes, cuando se dividió con la división del partido de Sánchez Vilella, el Partido del Sol y el Partido Popular, eso fue lo que permitió que ganara el Partido Nuevo Progresista de Ferré, que era un partido nuevo. Y ahí comenzó la alternancia. O sea, los partidos dominantes al final se derrotan a sí mismos antes de que lo derrote un tercero. Y en este caso, en Estados Unidos, el Partido Demócrata todavía se ve como una fuerza en desbandada. El Partido Demócrata no tiene un líder claro, no tiene un norte estratégico claro, pero pensábamos que MAGA estaba unido, o por lo menos en los primeros meses se veía unido, y todas esas fisuras a las cuales tú haces referencia han empezado a debilitar al presidente. Y hoy día la conversación en Washington es bien diferente a la de febrero, por ejemplo, marzo, que era, este hombre viene aquí a la presidencia tiránica. Hoy día la mentalidad es, ya era hora que el Partido Republicano retornara y recobrara el poder legislativo, y ahora de pronto parece que hay oxígeno para la democracia. O sea, hay una especie de pensamiento, incluso entre los republicanos, de que había que parar a Trump en esto. Veremos a ver. Yo soy de los que piensa que en los Epstein Files no hay algo contra Trump tan devastador.
sino contra muchas otras personas, y porque si fuera el caso lo hubieran ¿Y tú sometido. piensas que él se había comprometido con esas personas de... Bueno, o sea, vamos a poner, mira, por ejemplo, estados que han dicho que no a las solicitudes de Trump de redistricting: Indiana, Kansas, Nebraska, Utah, indirectamente, obviamente Texas dijo que sí, pero está detenido por un juez. New Hampshire, que no, y Missouri parcialmente, porque hay una votación para revertirlo. So, estamos hablando de múltiples estados que tienen ahora mismo una solicitud de Trump. Mira, necesito que hagas la redistribución para que podamos ganar las próximas elecciones para asegurarnos que el Congreso sea nuestro, y varios estados han dicho que no. Los republicanos de esos estados que están dirigidos por republicanos han dicho que no, y en otros pues, los republicanos han intentado, pero hay la posibilidad de que el voto lo restrinja, y en el caso de New Hampshire, por ejemplo, pues el gobernador ha dicho que no. En síntesis, o sea, hay una resistencia al concepto totalitario del presidente, y quizás veamos una decisión también pronto sobre las tarifas que puede ser el golpe real que le da al presidente, el golpe neurálgico, porque si algo Trump ha usado como su arma predilecta no son las bombas, son las tarifas, son los aranceles. Eso es lo que Trump ha usado principalmente como su herramienta número 1, Carlos. Y el Tribunal Supremo recientemente, 7 de los miembros del Tribunal Supremo hicieron preguntas totalmente adversas en cuanto a que el presidente pueda meterle tarifas a alguien basado en, es que tú hiciste un anuncio que no me gustó, de Reagan ahí diciendo en contra de las tarifas, pues tarifa para ti. Es que yo creo que Bolsonaro debe ser liberado y tú no lo vas a liberar, pues tarifas para ti. Cuando tú ves eso, ¿verdad? Ese nivel, Sí. pues los jueces están diciendo que el presidente no puede tener a dedo este tipo de poder. Y el presidente va a hacer algo, porque siempre lo hace, para cambiar el tema. Y hay 2 o 3 cosas que están sobre la mesa. Y si yo fuera del grupo de Maduro, este sería el momento de mayor preocupación. Porque una guerra tiende a unificar, y MAGA se unifica rápido, porque cuando ven aviones y bombas y eso, hay que estar con la red, white and blue. Y Trump, si lo iba a hacer, esta ventana se ha abierto, porque él necesita cambiar la narrativa rápido de que él es un lame duck, y la va a cambiar. Y mañana va a estar con Mandani, así que evidentemente ya están esos esfuerzos de cambiar la narrativa y del mensaje. Carlos, ¿cómo se acabó el principio de Führer? Vamos a poner eso en contexto. Donald Trump ha demostrado a través de esta presidencia, de la administración en el 2025, un dominio de la agenda del Partido Republicano, al punto de que mucha gente cuestionaba si el poder legislativo no había claudicado totalmente. No hubo un solo proyecto o una sola posición en el que el liderato republicano se opusiera a Trump. Hasta hoy, o hasta esta semana. Esta semana, por primera vez en la administración de Trump 2.0, el liderato importante de MAGA en la Cámara de Representantes se rebela contra Trump. Hay un motín a bordo y hacen algo que Trump se opuso con todas las fuerzas de la presidencia y de su liderazgo, y es a que se aprobara legislación para forzar al Departamento de Justicia a que hiciera público el famoso expediente de Epstein, el famoso expediente del reconocido y notorio pedófilo, que luego de que finalmente fue arrestado y acusado por múltiples casos de pedofilia y de tráfico, ¿verdad?, de menores, en forma misteriosa Epstein aparece muerto en la cárcel. Mucha gente piensa que no fue un suicidio, que alguien quiso que él no pudiera hablar y negociar. Y desde entonces hay una teoría de la conspiración enorme, no solamente en el Partido Republicano, sino en todos los Estados Unidos, que involucra importantes figuras de ambos partidos en el encubrimiento de esa operación de Epstein. Es interesante, quiero mencionar esto, Jay, porque
a veces se le olvida a la gente, la campaña republicana de Trump, uno de los grandes mitos que propagó durante la campaña contra Biden, es que quien estaba encubriendo a Epstein y su operación eran los demócratas. Y una de las cosas que MAGA, los grandes portavoces de MAGA y digamos Alex Jones, Tucker Carlson, figuras mucho más marginales como Nick Fuentes, que es una figura bien controversial, pero que son MAGA, todo el tiempo decía, release the files, publiquen los files de Epstein. ¿Qué pasó? Una vez llega Trump a la presidencia, se anuncia, su secretaria de Justicia, Pam Bondi, anuncia que próximamente hará público el Epstein File. Pero de pronto, algo vieron, algo pasó, que dijeron no hay nada que publicar ahí, no queremos publicarlo. Y Trump desde entonces empezó a decir que eso era un hoax de los demócratas, que eso no había que publicarlo. Ese cambio, por un tiempo, fue como una medicina amarga que MAGA, el movimiento MAGA, que es el movimiento de Make America Great Again, estuvo de alguna manera aceptando eso que dijo Trump, con dolor en el alma, muchos llorando. Alex Jones aparece llorando, dice que eso lo ha destruido, pero aceptando que si lo dice Trump, pues eso es lo que hay. Pero eso se quedó como una especie de cáncer en su etapa inicial, cáncer político, usando esa metáfora, y luego empezaron voces a decir, no, esto no aguanta más, hay que sacar los Epstein Files. Y como Trump no actuaba, comienza un movimiento en la Cámara de Representantes que une a los demócratas y a algunos republicanos MAGA para hacer una resolución, vamos a usar un término local, de descargue, para que se fuerce un voto, para que se vote por la legislación que autoriza o que ordena la divulgación de los expedientes de Epstein. Trump utilizó todo el mollero de la Casa Blanca para frenar eso. Está documentado, pero se le fueron del redil, se le salieron del redil figuras importantes como Marjorie Taylor Greene, que empezó a decir, mira, no, esto no aguanta más. Gente, como dije, voces muy fuertes como Tucker Carlson, que decía, hay que sacar eso de los Epstein Files. Y gente como Nick Fuentes, que son voces bien fringe, marginales en el Partido Republicano, pero que hablan a la base de MAGA, empezaron a decir que Trump había traicionado a la base de MAGA y que estaba ocultando y protegiendo a los poderosos. Eso fue creando un ambiente y finalmente se logran los 218 firmas para lograr que se fuerce el voto. El presidente de la Cámara, Johnson, que es republicano y que ha jugado pelota con Trump, ya no podía frenarlo más. Y le informa a Trump, mira, yo tengo que bajar este voto ya, porque si no esto nos va a costar a todos. Y finalmente Trump dice, bueno, pues si al final lo aprueban, yo lo voy a firmar. Eso facilitó que el Senado lo aprobara en un voto sin precedentes hasta ahora en la administración de Trump, en el sentido de que fue un voto bipartita abrumador, solamente un voto en contra en la Cámara, y en el Senado un voto abrumador a favor de que se aprobara esta ley. Esta legislación ordena que en 30 días desde la firma del presidente, que ya ocurrió, 30 días, el secretario de Justicia, en este caso la secretaria Bondi, tiene que hacer público el Epstein File. Eso es la primera gran derrota política, la primera gran derrota política de la administración de Trump, porque independientemente de lo que salga en el Epstein File, si está Trump, si no está Trump, sabemos tres cosas a ciencia cierta. Trump no quería que saliera el Epstein File, ya sea porque
implica personas que lo han ayudado, ya sea porque no quería que saliera, por la razón que sea. 2, ha forzado una lucha política sin precedentes dentro del movimiento MAGA, donde ya hay sectores importantes que apoyaban a Trump y ahora dicen que Trump ha traicionado el movimiento. Y tercero, por primera vez, el poder legislativo dominado por los republicanos toma una decisión en expresa contradicción con lo que quería hacer Donald Trump. De hecho, Carlos, sí. quisiera, antes de que siga, quisiera plantearte algo y me gustaría tu impresión sobre esto. Y es que, ¿por qué tú crees que una vez Thomas Massie, que obviamente es enemigo de Trump hace años, pero republicano, de Kentucky, ¿por qué tú crees que una vez él hace esa petición, los demás deciden brincar ese barco, o sea, deciden brincar ese bache? Lauren Boebert, Marjorie Taylor Greene, Nancy Mace, que también se fueron entonces con él. Boebert, dicho sea de paso, ahora te voy a contestar la pregunta, pero Boebert especialmente fue citada a la Casa Blanca, ella sola, que es una representante de Colorado, MAGA, una voz de MAGA importante, y fue citada al Situation Room por Trump, Patel y Bondi para convencerla que cambiara su apoyo a que se descargara el proyecto en la Cámara. Y eso, imagínate lo que es esa presión a una sola representante, llevarla al Situation Room, que es donde se han atendido las grandes crisis de la presidencia, desde la crisis de los misiles, por ejemplo, de Cuba. Kennedy la pasó en el Situation Room. O sea, ese es un lugar donde tú llevas a una persona porque es que hay una situación de nivel estratosférico, geopolítico, y allí fue que llevaron a esta representante para doblarle el brazo. Y no pudieron convencerla. Al final ella mantuvo su apoyo a que se descargara la legislación. La razón es la siguiente. Yo quiero hacer una salvedad aquí, y hay gente que ha resentido que a veces yo le concedo a Trump unas capacidades políticas increíbles. Yo no creo que Trump es un genio. Eso para que esté claro. La genialidad yo la dejo, se la conservo a una persona que tiene un dominio de un arte o de una ciencia por encima de los demás. Leonardo da Vinci es un genio, no Trump. Pero Trump tiene algo que no tenía ningún otro político del Partido Republicano, y es el pulso de cómo ganarse el pueblo MAGA, cómo ganarse esa fuerza política que ha dominado el Partido Republicano. Lo que ha pasado con este tema de Epstein es que por primera vez Trump le perdió el pulso a ese pueblo MAGA con respecto a este tema. Porque este tema es un tema tan que se le metió en el DNA a mucha gente, que era el símbolo de cómo los poderosos se salen con la suya, manipulando al gobierno, todo lo del swamp, todo ese es el pantano de la maldad que hay en Washington. Y ellos sintieron desde entonces que Trump traicionó ese principio de que eso no se podía encubrir. Y ese grupo de Boebert, el grupo de Marjorie Taylor Greene, que tienen el pulso también, se dieron cuenta que este era un momento de separarse de Trump, por lo menos en este tema. Y lo hicieron arriesgadamente, porque Marjorie Taylor Greene ha tenido que salir por ahí diciendo, bueno, yo espero que Trump, ¿verdad?, comprenda que yo nunca fui desleal a él, pero tengo que ser leal a mis principios y a las víctimas y toda esta cosa. Pero eso sabemos que no es por las víctimas. Sabemos que es porque el pueblo MAGA, en su mayoría, no se han podido tragar esto de que ese file se mantenga encubierto. Y para mí que esa es la razón principal. Ellos están pensando en su supervivencia política y piensan que Trump, Jay, tiene mucho poder, pero no todo el poder. Y esto no es malas noticias. Esto no es malas noticias. Yo creo que son buenas noticias. Esto es buenas noticias porque había una pregunta que todavía tú y yo nos hacíamos cada vez que hacíamos el programa. ¿Cuándo Trump pasa de ser un presidente imperial a un tirano,
a un golpe de Estado. Y yo siempre dije, y tú y yo estuvimos de acuerdo, mientras Trump respete la decisión de la legislatura y respete a los tribunales, no ha dado un golpe de Estado. Es que sencillamente la gente le sigue su línea. Y en esta ocasión trató por todas las fuerzas de usar el mecanismo, pero no pudo evitar frenar esa petición legislativa. Que dicho sea de paso, Jay, él pudo haber vetado eso, pero no lo hizo porque sabía que es que políticamente esto ya se ha vuelto insostenible. Además de que probablemente le iban por encima el veto. Esa era la otra. Con esos votos se le iban por encima del veto. Y tú y yo lo hemos hablado. Trump no necesitaba una legislación. Él podía ordenar a Pam Bondi, saca el file. Pero una de las teorías que se debate hoy en Washington por los pasillos, la voy a tirar aquí, la voy a compartir, es que Trump le debe a unas personas de bolsillos muy profundos, le debe el compromiso que él no iba a sacar ese file. Y quizás unas personas que van a estar implicadas, que son de alto calado, no solo él. O sea, lo que estamos hablando es que esto era un compromiso político que él tenía con otros. Yo estoy convencido que no es sobre él nada más. Que sobre él habrá cosas. Habrá cosas, pero no... Pero si hubiera sido smoking gun enough, los demócratas lo hubieran usado. Claro, lo hubiesen sacado. Lo hubieran sacado. Y hay que decir que el Congreso tiene esto. Pero sí tengo que plantearte, Carlos, que muestra que él no vino a drain the swamp. Y eso para mí, al grupo MAGA, le sabe a... Porque ellos... Esa fue toda su campaña. O sea, y Carlos, tengo que decírtelo. Mi impresión también es que Dan Bongino, que es el segundo en mando del FBI, y Kash Patel, que es el que está a cargo del FBI, los statements son tantos. La cantidad de veces que ellos dijeron que lo que había en los Epstein Files demostraba la red de pedofilia y todo el andamiaje de proteger a los delincuentes, a los poderosos, y que ellos iban a encargar. Entonces, cuando de repente Bongino sale en Fox News diciendo no, pero en verdad no había nada ahí, qué sé yo. ¿Qué pasó ahí? Sí. Que tú tienes a Alex Jones llorando. Y Tucker Carlson se le viró también. Full. Pero tengo que decirte que a mí no es que me sorprenda, pero sí me parece un poco que yo creo que la gente ha tomado la decisión, Carlos, de que entienden que la gente de mucho poder ha normalizado el tener este tipo de accesos. Y eso, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley que se aprobó porque se sabe que esto ocurre, de pedófilos y personas abusadoras que se iban a Tailandia, donde desgraciadamente se permitía este tipo de turismo sexual, donde se tenían niños y niñas y se abusaba, y pues tú lo hacías por allá, pues no había jurisdicción en Estados Unidos para apresarte o meterte preso por eso. Y lo que ocurrió fue que se pasó legislación para que aunque tú lo hagas allá, cuando tú regreses acá, podemos procesarte criminalmente. Y eso es una demostración de que el mundo del poder sabe cuánto esto ocurre. En el mundo del poder se sabe que esto, desgraciadamente, pues es una práctica de ciertas personas del ala bien poderosa del mundo o de personas enfermas. Y evidentemente, cuando tú ves que ni los niños o los menores de edad son capaces en el abuso sexual de crear una alarma en un grupo de personas, pues tú dices, wow, pero ¿qué es esto? Y me parece que demostraron algo que es importante y yo creo que es algo positivo. Y es que sí llega un punto de indignación tal que hace falta, y quizás es por política, quizás es para dar una pescosa a Donald Trump, pero qué bueno que al menos hay algo que es, ok, this is too much. Para decirlo crudamente, es impensable que el Reichstag, después que Hitler se convirtió en el Führer, le iban a votar en contra en nada. ¿Sabes qué? O a Mussolini. Porque cuando le votaron en contra, Mussolini lo que hizo fue que metió preso a todo el que le votó en contra. Sí que ocurrió, por si acaso, ocurrió que intentaron. Intentaron, pero metieron preso. Ahí metieron preso a Gramsci y a todos los que eran socialistas, los sacaron, los metieron preso. Intentaron también a Hitler, pero con atentados pero pues no lo mataron. La cosa es que en el caso de Trump, una de las preocupaciones grandes era que él tenía un dominio de MAGA
que no importa lo que él dijera, este principio que él decía, yo puedo matar a alguien en el medio de la Quinta Avenida y la gente vota por mí. Eso es verdad, porque hay una tolerancia, parece que al asesinato, pero no a la teoría de la conspiración. Recuerda que todo esto pega. Esto es fascinante para mí. El monstruo que creó Trump se alimentaba de distintas cosas, y una de las cosas que se alimentaba era una deshumanización del opositor político, que eso es típico de ¿verdad? La propaganda fascista empieza a hablar del otro como animal, como que no son seres humanos. Y en el caso de los demócratas, esa narrativa era demoníaca, ¿verdad? Que los demócratas eran estas especies tenían una cábala y tenían una especie de ritual secreto, y no solamente abusaban niños, sino le tomaban la sangre. Era una cosa horrible. Tú recuerdas que eso viene de QAnon. QAnon, que es este movimiento bien de derecha, ultraderechista, que empezó a regar todas estas cosas, y vino lo del Pizzagate, que usaban la pizza como un frente, pero realmente era este lugar para tráfico de niños. ¿Qué pasa? Eso se convirtió en una leyenda urbana tan fuerte en el movimiento MAGA, que la expectativa es que cuando llegara Trump iba a divulgar este file y todos esos malvados se iban a desenmascarar. Y ellos apostaban a que eran en gran parte los demócratas, porque por eso es que la explicación es por eso es que Biden no quiso nunca revelarlo. ¿Ah? Pero ¿qué pasó? Pasaron una serie de cosas. Primero, Epstein, en forma muy sospechosa, vamos a decirlo así para no entrar en los detalles, o sea, una persona que es un narcisista y un abusador y que se ha salido con la suya toda su vida, este es Epstein, no es lógico. O sea, pueden haber explicaciones de muchos tipos psiquiátricos, pero no es lógico que una persona que toda su vida se ha salido con la suya, sin pelearlo, se suicidara. O sea, es algo, hay muchas explicaciones a esto, pero ese grupo de la conspiración, que creen en la conspiración, dicen, mira, yo no creo que él se suicidó, a ese tipo lo mataron, para callarlo, porque él iba a usar todo ese conocimiento para hundir un montón de gente y salir bien. Que de hecho, la teoría ahora es que Stacey Plaskett recibe los textos durante la vista de Michael Cohen, que era el fixer de Trump. Abogado fixer. Y Carlos, que lo maten justo después de que él empieza a sacar tierrita de Trump o cosas diciendo, yo tengo información de Trump también. Porque él lo que quería era decir, mira, y que muera. Yo no voy a pasar 30 años en la cárcel, yo les voy a decir todo lo que yo sé para hacer un trato con fiscalía. Y que de repente lo maten o se muera o se suicide, lo que sea. Estuvo raro. Además, toda esta cosa, Jay, recuerda, Pam Bondi le dijo a la prensa, bueno, eso era un video de 24 horas, pero hay 5 minutos que no están, porque eso, ¿qué? Pero, ¿cómo puede ser que en esos 5 minutos es que da la casualidad que el hombre se tipo se suicida? O sea, hay muchas cosas que no cuadran. Pues, yo a veces pienso que pueden haber coincidencias muy extrañas, pero en ese mundo MAGA nadie se tragó que en realidad ahí no había nada. Y empezaron a pensar que Trump o había traicionado el movimiento, que es el argumento de, por ejemplo, de Nick Fuentes, que Nick Fuentes es esta figura horrible, racista, abiertamente racista, pero que tiene el oído de MAGA. Y Nick Fuentes ha empezado hace meses a decir que Trump es un traidor y que Trump no es MAGA. Y de pronto, mira lo que pasa hace varias semanas. Tucker Carlson, que probablemente es el analista más influyente de MAGA. Para mí que Tucker Carlson es probablemente el más de todos los... Empezó y entrevista a Nick Fuentes. Lo trae, le lava la cara. Y voy a complicar esto todavía más. Una de las teorías es... En MAGA hay una pelea por la posición de MAGA con respecto a Israel. Eso es una pelea grande que hay en el movimiento de los republicanos. Hay una gente que entiende que Israel ha secuestrado a los Estados Unidos. Y ese es Tucker Carlson. Piensa, esta obsesión con ayudar a Israel va más allá. Aquí
es demasiado grande el dominio que tiene Israel sobre la política exterior de Estados Unidos. Y una de las teorías de conspiración es que Epstein era un agente reclutado por el gobierno de Israel y que todo el poder económico que tenía venía del apoyo de Israel. Y de pronto él tenía un file sobre todas estas personas. Yo pienso que eso es inaudito, que eso es ridículo, que eso es especulativo, pero en la mente, en la psicología de Maga, esto es parte de, otra vez, por qué Trump está encubriendo y no quiere sacar esto. Bueno, varias cosas. Jeffrey Epstein era judío, criado en Brooklyn, una familia judía, ¿verdad? So he has Jew origins. ¿Qué decir eso, verdad? El concepto de que la Mossad lo tenía reclutado no es nuevo. Eso lleva diciéndose mucho tiempo. Nick Fuentes ha dicho cosas tan increíbles como negar el holocausto. O sea, Nick Fuentes... Eso es fringe. O sea, Nick Fuentes, para que llegamos a la idea, él dice, Nick Fuentes ha dicho, ¿cómo tú me vas a decir que cómo es que los alemanes se llevaron a 6 millones para hacer galletitas? O sea, en otras palabras, negando el holocausto como si fuera que estaban haciendo galletitas cuando estaban quemando, ¿verdad? Con el famoso químico que DT, ¿qué? No me acuerdo, DT algo. DT, el famoso químico que usaban para matar a los judíos. Es una ironía porque ni siquiera, tengo que decir esto porque ni siquiera los altos oficiales que fueron juzgados en Nuremberg negaron el holocausto. Lo que decían es, pues eso fueron órdenes del Führer. Jefe. Pero este tipo va más allá y dice, no, eso no, ellos estaban confundidos. No, de hecho, Fuentes ha dicho en varias ocasiones cosas como, por ejemplo, que Hitler es grandioso, era awesome, sí. Que tenía aura de líder. O sea, no es Nick Fuentes de nuevo, ha dicho comentarios y cosas y ver que Tucker de hecho, para mí, Tucker bajó 2 puntitos en ese momento. Cuando lo trae. Cuando lo trae para lavarle la cara. Porque Nick Fuentes es alguien que tú vas a traer, tú tienes que confrontarlo. No tengo problema en que lo entrevistes, pero confrontando. Sí, porque con ese historial le estás dando un pase tremendo. O sea, comentarios misóginos, pero mi punto es, hay cosas que están en el borderline. Pero ahora te entrevisto yo a ti. ¿Por qué un tipo como Tucker Carlson, que tiene ese pulso de ese pueblo maga, decide traer hace semanas a Nick Fuentes? Es que tiene que tener que ver con esto. Yo pienso que no es una casualidad. Hay un movimiento para desbancar, o no desbancar, sino a quitarle la fuerza a Trump y abrir el espacio para los J.D. Vance de la vida o el que venga después. Tu teoría es una teoría. Es tan buena como la próxima. Sí, ¿no? O sea, sí. Es una especulación. Estamos aquí en el mundo de la hipótesis. No. Estamos hablando con el autor del Nuevo Orden Mundial, de Sócrates versus Trump. Y en el Nuevo Orden Mundial estamos tratando de entender por qué Tucker Carlson normaliza a un Nick Fuentes que básicamente está planteando que Estados Unidos se ha entregado a Israel, como tú dices, igual que Tucker Carlson. O sea, es un antisemitismo simulado. Simulado, porque ellos no dicen contra los judíos, ellos dicen contra el Estado de Israel, pero correcto. Por ahí... Contra Netanyahu o whatever. Okay. Sí, pero como tú dices, juegan una frontera muy, muy tenue entre el racismo y el antisemitismo y el anti-Benjamín Netanyahu. Bueno, Nick Fuentes ha dicho cosas como, por ejemplo, que las mujeres no deben votar. En fin, ahí está. Esa es la historia de Nick Fuentes. Ok. Toda la gente cuando es joven dice cosas alocadas. ¿Qué se pueden sacar de contexto? O sea, Charlie Kirk de hace 10 años versus Charlie Kirk de ahora, antes de morir, obviamente, pues, ¿verdad? La forma y los statements y las maneras y con la gente que hablaba cambió sustancialmente. Yo creo que todos pasamos por eso. Si ustedes ven mis statements de hace 20 años versus los de ahora, son bien diferentes. O sea, a pesar de que mi opinión no he cambiado mi forma de pensar. Tus valores no han cambiado, pero cómo dicen las cosas pueden uno aprende cambiado. A entender mucho más a los que piensan diferente a uno. Digamos eso. Uno empieza a empatizar mucho más. Ok, tú empiezas de esta forma por esto. Ok. So, mi planteamiento y por dónde iba y ahora por dónde voy. Yo no tengo una teoría de por qué específicamente él trae a Nick Fuentes. Sí sé que traerlo fue bajo porque todo el mundo sabe que había una riña entre Nick Fuentes y Charlie Kirk y que había habido unas críticas
reciente, ¿verdad? De ellos, entre ellos dos. Ellos pelearon igual que Ben Shapiro. Una gran digo, vamos a hablar quiénes son las personas porque no tienen por qué conocerlo. Ben Shapiro, estos todos son personas que le hablan al alma de MAGA, que le hablan a ese movimiento. Estos son comentaristas políticos que tienen podcast y que logran entrar a MAGA de forma muy fuerte. Muy fuerte. Básicamente ellos diseñan la forma en la que piensa MAGA o cogen lo que piensa MAGA y le dan estructura para convertirlo en un mensaje reciprocable que tú puedas repetir hasta que la gente se lo crea. Y todos han hecho dinero con MAGA, todos se han convertido en celebridades. El hecho de que Tucker Carlson pudiera salir de Fox y ser todavía la figura que es gracias a MAGA. De hecho, Tucker Carlson es una figura fascinante porque Tucker Carlson empezó como comentarista político conservador republicano, preppy. Porque Tucker Carlson es un tipo que nació en cuna de oro. Y él usaba un lacito y era este preppy guy que daba la versión, una especie de Buckley, era una especie de figura conservadora joven, pero se ha transformado y hasta su look, fíjate que él se quitó su lacito, él ahora usa camisitas como de farm, como camisitas como de cuadro, y si tú miras el podcast de él, y esto yo noto estas cosas porque la gente no hace esto por accidente, él está como en un log cabin, como si él estuviera en el campo, en el heartland. Si tú miras, toda su imagen se ha convertido en yo soy el alma de MAGA. Y Tucker Carlson tiene que haber descubierto algo. Yo no tengo que ser presidente para ser una persona con poder y con influencia. Y hoy día él no ha abandonado a Trump, pero le está mandando el mensaje a Trump. Tú sin mí tienes problemas. Y creo que esto tiene que ver. Traer a Nick Fuentes, que es un racista, abiertamente, y un tipo que ha dicho que Hitler es bueno y que es awesome, y a la misma vez montarse en una pelea con Ben Shapiro, que es un comentarista judío que usa el kippah, es abiertamente judío, y acusar a Ben Shapiro de que está haciéndole el juego al gobierno de Israel en el esfuerzo del gobierno de Israel de secuestrar la política exterior de los Estados Unidos. Así que aquí hay toda una serie de teorías de la conspiración, pero no importa cómo llegamos aquí. Esta semana, importantes figuras de MAGA abandonaron abiertamente a Donald Trump y le propinaron su más bochornosa derrota política. Yo te diría que desde su regreso no ha tenido una como esta. Y trato de mirar atrás. Una tan fuerte como esta, que él se haya ido todo o nada, yo no me viene a la memoria una. Ni siquiera en la primera. Porque en la primera hubo pushback y demás de su equipo y lo sacaba. Pero, ok, digamos varias cosas que pasaron y creo que también son importantes de discutir y que desgraciadamente casi nunca se discuten porque no se le dedica el tiempo suficiente a esta historia. Empecemos porque todo esto comienza cuando en la Florida, en el año 2008, Epstein es procesado y logra un super sweet deal. O sea, logra que un fiscal federal que después Trump nombra secretario del Trabajo. Pausa ahí. Voy a repetir eso que tú acabas de decir. El fiscal que estaba procesando a Epstein en Florida y que le dio un toallazo de proporciones inauditas que todavía al día de hoy los fiscales locales decían, pero ¿cómo es posible que le dieran eso? Ese fiscal luego es nombrado secretario del Trabajo en la primera administración de Trump. Así es. Eso, uno no nombra a una persona que no tenía evidentemente las cualificaciones, sino es porque hay una conexión muy cercana ahí. Así que es Alex Acosta, ¿verdad? El por si acaso, fiscal de donde Trump también básicamente pues polula. Ok, lo nombra secretario del Trabajo. Cuando sale el escándalo de Epstein 2, tiene que renunciar a la posición de Secretary of Labor. Y renuncia para evitar distracciones. Sí, cuando todo el mundo dijo, ¿y cómo es posible que tú hiciste esto? Y cuando empezó la investigación dice, anda para el carajo, nos vemos, va, y se quedó hasta aquí.
que Epstein lo que cumple es un super sweet deal de básicamente de prostitución y no de hacer tráfico humano, trato humano y todo lo otro. A todas estas, las víctimas empiezan a finalmente hablar. Hubo un periodista investigativo que empezó a indagar sobre el asunto, se hace un famoso documental y explota una bomba. Arrestan a Epstein. Ahora por nuevos cargos, porque hay nuevas víctimas. ¿Qué año fue ese arresto segundo? 2018, 2019 empieza todo ese proceso. Habían pasado ya más de 10 años. Sí. O sea, Epstein siente que se salió con la suya, que dominó el sistema y de pronto vuelven y le meten ahora de verdad cargo serio. Porque las víctimas hablan. Y un periodista investigativo hace Proyecto Veritas, empieza a indagar sobre el asunto y encuentra, entre otras cosas, pues muchas víctimas dispuestas a decir yo fui víctima de esta situación. Que eran menores, ¿no? Correcto. Eran menores de edad. Que además hablaban de que fueron forzadas a tener relaciones sexuales con personas de mucho poder. Y personas de mucho poder refiriéndonos hasta el príncipe heredero, donde si moría el príncipe Carlos, hoy rey, Carlos, sí, hubiera sido el rey. El Duke of Kent, ¿no? No, el yo creo que de York. Ah, de York. Duke of York. Y que ahora renunció a todo que como Carlos tuvo hijos, pues le hubiera tocado a los hijos de Carlos. Pero si hubiera muerto Carlos, así mismo, antes de, hubiera sido el rey. Estaba en la línea sucesoral. Sí, o sea, esto es Edward no es, o sea, wow. Sí, no, es así de serio. O sea, nada. En fin. Y de hecho hay una foto ¿verdad? Que se ha divulgado por todas las redes, que es quizás una de las víctimas más vocales que tuvo Epstein. Se me olvida el nombre ahora, pero esa muchacha, Joffrey, aparece en una foto con el príncipe, con el Duke de York. Y luego, años después, esta muchacha, luego que habla, luego de que se gana un caso, que gana dinero y todo, extrañamente se suicida también. Y una de las cosas que se dice es, pues mira, sí, pues, se suicidó porque le cayó encima pues todo este dolor. Pero también hay teorías de que ese suicidio no fue tal suicidio. De pronto una persona que sabía mucho. O sea que aquí hay, miren, que es una película de horror donde Epstein no solamente era un abusador, sino luego desarrolló una especie de cartel o red de tráfico de menores, donde empieza a traer gente de ese nivel. No estamos hablando de que trae a Juan Pérez de la esquina. O sea, está trayendo, hace pocos días el expresidente de la Universidad de Harvard y ex asesor económico de Obama, Larry Summers, tuvo que renunciar a todas sus posiciones y ha dicho que no hará más expresiones porque fue implicado en alguno de los... No, y tiene una relación bien estrecha con Epstein porque él era, de hecho, estuvo hablando con Epstein hasta el día antes de su arresto, dicho sea de paso, que es una de las cosas más impresionantes de todo esto. O sea, que al parecer el nivel de contactos y de personas vinculadas, que de hecho empieza todo porque la gente de L Brands, que son los dueños de Victoria's Secret, le da acceso a Epstein. Y ahí Epstein... Pero Epstein, una de las cosas que se dice sobre eso es que este tipo, el dueño de esos brands y de Victoria's Secret y todas esas cosas, era un multimillonario, pero de pronto no tomaba una decisión sin consultar con Epstein. De pronto Epstein se convirtió en su gurú y la gente cercana decía, pero este señor, ¿qué le ha pasado? ¿Pero cómo es posible que ¿y por qué Epstein? ¿Y por qué ese poder? ¿Y por qué? Bueno, no sabemos ahora porque los mecanismos de Epstein podían ser soborno o podía ser, mira, tengo cosas de ti. Grabado, bueno, se dice que eran grabaciones, que él tenía grabado a mucha gente pues teniendo este tipo de relaciones con menores en la isla, etcétera. Por si acaso ahorita dije Prince Edward, es Prince Andrew. Personas notorias conocidas, Alan Dershowitz, uno de los abogados más prominentes de todo Estados Unidos, profesor de Harvard, Bill Clinton, obviamente, además de Donald Trump. Bill Clinton también se ha mencionado. Porque tú sabes que él tenía una isla privada. Aquí en las Islas Vírgenes, al lado de nosotros. En las Islas Vírgenes tenía una isla privada, o sea, el Epstein Island, ¿verdad? Y él montó ahí una especie de paraíso donde
digo, según se comenta en todo lo que ha sido publicado, él llevaba a estas figuras súper poderosas y de pronto estaban estas jóvenes, muchas de ellas menores, algunas ya no eran menores, pero empezaron siendo menores, para de alguna manera hacerle favores sexuales a los grandes y poderosos que iban a esa isla. Y una de las especulaciones es cuántas veces fue Bill Clinton, si fue esa isla, porque esa isla no se iba a usar el kayak y a nadar, esa isla se iba a eso. Eso es lo que... Y hay otra gente que dice pues que fueron allí a hacer negocios, pero que en ningún momento, bueno, eso es claro, pero ya Epstein es tóxico. Pero es tóxico, no importa. Tú fuiste allí, tú fuiste parte de la red. Sí, okay. Imagínate. Personas vinculadas a esto, yo he buscado, he hecho una lista. Ehud Barak, que fue primer ministro de Israel. Lex Wexner, que es el primero billonario, ¿verdad? Dueño de L Brands. Pero di por qué Barak es importante en todo Porque es parte del concepto de que la Mossad era el que estaba detrás de Epstein. O sea, la Mossad es la CIA de Israel, el concepto, ¿verdad? De la NSA, el grupo de inteligencia de Israel. Y entonces Ehud Barak tenía una relación bien estrecha, está hablando de un ex primer ministro, ex jefe de inteligencia, igual que Netanyahu. O sea, son personas que han estado en los más altos niveles de la inteligencia del mundo, porque todo el mundo sabe que la Mossad es probablemente la agencia de inteligencia más sofisticada del mundo. Sí. Es como la KGB para la Unión Soviética, pues la Mossad. El MI6 de Inglaterra, ahora GRU en Rusia, la CIA. Fue director de Mossad, luego fue primer ministro y tenía una cercanía con Epstein. ¿Y cómo es posible que una persona con ese perfil, que tiene toda la inteligencia del mundo, estuviera vinculado con Epstein? Pues se dice que había una especie de relación de patrón-agente. Sí. Eso es lo que se plantea. El planteamiento de que Ehud Barak, pues básicamente usaba a Epstein para... Sí, porque cuando... Y el problema de los files es ese, Carlos, que no solamente es Trump, que había un montón de otras personas que supuestamente eran parte de eso. Y pues todas esas personas, pues... Y yo creo que eso es clave que se entienda. O sea, que probablemente no haya en los files algo directamente sobre Donald Trump que tú lo puedas decir, Trump lo tengo grabado. No sabemos eso. Quizás sí, quizás no. Pero ciertamente estamos hablando de que hay otras personas que lo que aparenta que el rumor actual es que había gente que le había pedido protección a Trump. Y Trump dijo... vamos a regalar. Eso es una de las teorías, porque... pensando con cómo maneja Trump los problemas. Si Trump hubiese sabido que él aparece en situaciones comprometedoras, él hubiese hecho un preemption ya, porque si ya va a firmar, ya firmó la ley. O sea, ya firmó la ley. Así que, pero luego podemos quizás comentar, Jay, sobre, ¿y ahora qué políticamente? Claro, ¿ahora qué? Ese es el clave.